Saludos, les damos la bienvenida a los podcasts de RIOT, un espacio financiado por la Delegación de Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, en el que abordamos algunas de las cuestiones más relevantes del 25 Seminario Iberoamericano sobre Drogas y Cooperación, con el título de Creación de redes y modelos de intervención dentro de las políticas públicas. Vamos a conversar con Beatriz Mesías Pérez, subdirectora general de Adicciones del Instituto de Adicciones de Madrid Salud. Bienvenida, Beatriz. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación a RIOT, muchas gracias. Estoy encantada de estar con todos vosotros y vosotras. Pues Beatriz, vamos a ello. ¿Puede resumirnos cuáles son los dispositivos y servicios que ofrece el Instituto de Adicciones? Bueno, a mí me gustaría empezar diciendo qué es el Instituto de Adicciones, porque a lo mejor hay mucha gente que no lo ubica, ¿no? El Instituto de Adicciones administrativamente es una subdirección general que pertenece a un organismo autónomo del Ayuntamiento de Madrid. Y bueno, pues le llamamos Instituto de Adicciones, pero tiene una estructura de una subdirección general de Madrid Salud, ¿vale? Bueno, pues la competencia que tiene el Instituto de Adicciones, pues es una red que lleva más de 35 años trabajando en el ayuntamiento, tanto para la prevención como para la reducción del riesgo, reducción del daño y el tratamiento integral en materia de adicciones, tanto a las personas jóvenes como a las personas adultas y a sus familias. Y bueno, como administración local, bueno, pues siempre ha sido una administración que en este terreno ha tenido especial sensibilidad en hacer un plan con las personas más vulnerables. El plan que tenemos en este momento es el plan de adicciones 2022-2026, que lo tenemos estrenadito de hace nada y que bueno, pues daremos algunas pinceladas durante la jornada de RIOT y daré algunas pinceladas en este momento. Los recursos que tiene el Instituto de Adicciones pues están orientados en primer lugar pues a la sensibilización e información de la población a través de, tenemos dos páginas web. Tenemos una página recién estrenada, Madrid Piensa en Ti, con atención especializada de adicciones, que luego contaré un poco por qué ha sido esto, y el servicio Paz para adolescentes y jóvenes. Y estas páginas tienen como novedad que todo el mundo puede contactarnos a través de un chat que funciona 24/7 para pedir ayuda o para alguna información o alguna aclaración, que nos parecía muy importante ser muy cercanos y accesibles. Y bueno, también para la sensibilización e información hemos hecho una serie de campañas. Hay otra línea que tiene el Instituto de Adicciones, que es para bajar aumentar la sensibilización y sobre todo bajar el riesgo y retrasar la edad de inicio, tanto de las sustancias como de objetos de adicción, como juego, videojuegos, etcétera, etcétera, que también lo atendemos. Y para ello contamos con unos equipos de servicio de educación social y de orientación familiar que hacen prevención comunitaria y prevención en centros educativos, ¿vale? Luego más adelante a lo mejor explicaré algunos detalles sobre esto. Y también hacemos prevención en entornos pues, de ocio, tanto de ocio cerrado como de ocio abierto y de ocio nocturno, ¿no? Después tenemos otra línea, que es la línea de tratamiento, que va dirigida tanto a adolescentes y jóvenes como a personas adultas y que se da en los 7 centros de atención municipales que tenemos dentro de Madrid y otros 3 centros concertados que tenemos, 2 con Cruz Roja y 1 con Cáritas. Y bueno, pues aquí hacemos el tratamiento con equipos multidisciplinares, es un tratamiento biopsicosocial, donde tenemos en cuenta, pues, sobre todo determinados colectivos, como decía, más vulnerables, personas sin hogar, personas crónicas, personas con patología dual. Tenemos un servicio de orientación laboral porque trabajamos de una forma integradora, es decir, tanto la atención como la reinserción, por eso le llamamos tratamiento integral. Y luego hacemos una serie de talleres. Y sobre todo también tenemos los recursos de apoyo al tratamiento y a la reinserción, pues como plazas en hospitales, en comunidades terapéuticas, en pisos, etcétera, etcétera. Atendemos aproximadamente a unas 10.000 personas en tratamiento y atendemos unos 2.000 jóvenes que poco a poco hemos ido captando. Son 2.000 jóvenes
tanto en riesgo como en criterios de adicción. Aproximadamente de los 2.000 jóvenes, un 35% tiene criterios de adicción. Luego tenemos un programa bastante potente dirigido a adolescentes y jóvenes. Y luego nos quedaría la parte de reducción del daño, es decir, aquellas personas que no llegan a los centros de tratamiento y que también actuamos dentro de la ciudad a través de un centro nocturno, a través de una unidad móvil, de equipos de atención en proximidad, de un centro en Cañada. Tenemos también un programa que va dirigido a personas de origen extranjero. Y bueno, pues esto sería un poco todo el abanico que tenemos de recursos de una forma muy resumida, evidentemente. ¿Vale? Dentro del instituto. Y Beatriz, lo has citado los has mencionado. En el Instituto de Adicciones, pues innováis. ¿Cuáles son los servicios y dispositivos más innovadores que tenéis a disposición de la población? Pues yo diría que más que innovadores, lo que más nos han pedido cuando elaboramos el plan de adicciones. Nosotros el plan de adicciones lo hicimos de forma muy participativa, un proceso largo que nos llevó casi un año, en el que hicimos varias fases. Una de las fases fue pues, preguntar a informantes claves, tanto nacionales, internacionales, de otras autonomías, personas expertas en la materia. Y bueno, hicimos un documento muy interesante que presentamos en su día unas jornadas de trabajo y luego fuimos con grupos de trabajo trabajando en aquello bueno, pues que se necesitaba una intensidad mayor para poder llegar a un consenso. Entonces yo diría que más de que cosas innovadoras, yo diría cosas más actualizadas y que más pide la población. Yo creo que en adicciones tenemos que estar muy cerca de lo que verdaderamente se necesita y tener esa capacidad de transformarnos para adaptarnos a las necesidades actuales. Por ejemplo, en cuanto a prevención, yo diría que hemos hecho una serie de cambios, ¿no? Las campañas que hemos realizado, que son campañas como la que hicimos, apostarnos, que no te líen, apostar es un juego, o piensa, decide y controla, son campañas que estamos dirigiendo a jóvenes, utilizando a jóvenes, y evitando mensajes alarmistas y basándonos más en mensajes para desarrollo de competencias y para desarrollo de decisiones a la hora de controlar los impulsos, a la hora bueno, pues de conseguir esos niveles de autoconfianza y sociales para mejorar las competencias de los adolescentes y jóvenes. Estamos huyendo de esas campañas y de esa sensibilización más alarmista que no nos está funcionando. Por lo menos nosotros evaluábamos que no nos estaba funcionando. Luego, por otra parte, en cuanto a la forma de hacer prevención de juego, que es algo que nos han solicitado para evitar los problemas de juego, el Ayuntamiento de Madrid hizo una estrategia de atención y prevención de adicción al juego, en el que ha invertido mucho en los distritos más vulnerables de Madrid a través de planes de reequilibrio territorial, en un programa que le llamamos la contrapartida. La contrapartida ha sido evaluada por la universidad, por expertos en evaluación, y es un tipo de prevención que actúa con redes sociales a través de técnicas muy novedosas, muy participativas, muy dinámicas con los jóvenes, que han comparado con otras modalidades de prevención como, bueno, pues como conferencias o información o módulos dirigidos a los jóvenes. Y resulta que estamos consiguiendo unos resultados, la verdad es que de participación muy buenos. Y bueno, pues este programa de la contrapartida está creciendo y está dando un muy buen resultado. Por otra parte, decía antes que teníamos los planes de reequilibrio territorial. Para nosotros esto ha sido muy bueno durante estos últimos 4 años. Los planes de reequilibrio territorial es algo que tiene el Ayuntamiento de Madrid, que son inversiones que hacen determinados distritos para reequilibrar las desigualdades sociales, ¿no? Entonces, esto nos ha permitido que en aquellos distritos que necesitaban y tenían más problemas de menos medios para jóvenes, hacer a través de organizaciones vecinales y sociales, sentarnos con ellos para hacer programas muy ajustados a cada distrito, ¿vale? Es lo que llamamos los espacios jóvenes de prevención, que son diferentes en cada distrito. No tiene nada que ver a lo mejor lo que hacemos en Vallecas con lo que hacemos en Villaverde o lo que hacemos en Usera.
Es una prevención muy ajustada a la necesidad del distrito y esto me parece muy innovador y nos está dando también muy buenos resultados porque además nos reunimos tanto con las organizaciones sociales como las vecinales para compartir si les está resultando útil, si no, si hay que cambiar y esto es muy importante a la hora de hacer una planificación y una estrategia. Pero nosotros también nos dijeron que la prevención, y esto es lógico, igual que el tratamiento, tiene que tener sus sistemas de evaluación. Y hemos avanzado mucho en los sistemas de evaluación de prevención. Hemos evaluado, como he dicho, la contrapartida, hemos evaluado todos los módulos educativos que estamos haciendo y hemos conseguido un instrumento que vamos a presentar próximamente en los congresos y que mencionaré en la RIOD, que es el IBRA Madrid Salud, que es un instrumento de valoración del riesgo de adicción que puede ser utilizado por todo el personal de educación cuando está tanto en educativo como en comunitario para poder detectar de una forma objetiva con ese instrumento de escalas si estamos ante un joven que tiene un riesgo leve, moderado o grave. ¿Y esto qué nos permite? Nos permite hacer una detección precoz muy objetiva para luego bueno, pues actuar dentro de los centros de atención a adicciones cuando sobre todo estamos hablando de un riesgo moderado y un riesgo grave. Y esto es algo que no existía y que nos está dando muy buen resultado para mejorar la detección precoz. Esto en cuanto a la prevención. En cuanto al tratamiento, ¿qué nos dijeron? Nos dijeron que teníamos que trabajar, y todo el mundo estamos de acuerdo, en bajar el estigma de las adicciones, ¿vale? En convertir los centros mucho más accesibles, en hacerlos más accesibles a la sociedad, que la sociedad no vea los centros ni las personas con adicciones con determinado estigma. Entonces hemos desarrollado un plan de comunicación que llevamos casi un año, que se plantó con una campaña, una gran campaña que hemos tenido en la ciudad de Madrid, donde por primera vez nos hemos centrado no en las sustancias, sino que nos hemos centrado en las personas y hemos presentado las adicciones como una enfermedad mental, como lo que es. Nos hemos centrado en no culpabilizar a la persona que tiene adicciones y, bueno, pues sobre todo en ofrecer unos servicios inmediatos a través de la página web Madrid Piensa en Ti para pedir ayuda. Y la verdad es que hemos tenido muchísimo éxito en este sentido y nos han entrado muchísimas personas que han contactado con nosotros. En 2-3 semanas que duró la campaña, más de 500 personas habían contactado con nosotros y nos habían agradecido que habíamos planteado una campaña no culpabilizadora, sino una campaña desde lo que es, pues desde la enfermedad, desde pedir ayuda y de no culpabilizar y no centrarnos en lo malas que son las drogas, sino en que una persona debe pedir ayuda cuanto antes. Y esto nos ha parecido también algo estratégico importante. Hay otro fenómeno que en Madrid nos está aumentando, que es las adicciones en las personas usuarias de chemsex. Hemos tenido que adaptar nuestra atención a este fenómeno que está aumentando y que ha aumentado en este último año casi un 30%. Son personas que consumen mefedrona, metanfetamina y que están volviendo. Madrid no había vía intravenosa y ahora está volviendo la vía intravenosa a través de este perfil. Y hemos adaptado nuestro tratamiento pues, con ayuda y siempre con la colaboración del colectivo LGTBI. Y la verdad es que nos está dando muy buenos resultados haciendo talleres de sexualidad, de ocio alternativo y aplicando, adaptando la reducción del daño y el tratamiento de los centros de atención a las adicciones, consiguiendo adherencia en estos perfiles. Yo creo que una red tiene que ser suficientemente flexible para adaptarse a estos perfiles. Y luego, en cuanto al género, hemos puesto en marcha recursos exclusivos para mujeres porque nos hemos dado cuenta que hay mujeres, un determinado perfil de mujeres que necesitan, sobre todo mujeres que tienen antecedentes de violencia de género, necesitan este tipo determinado de recursos. Y luego hemos contratado a través, o sea, dentro de los centros de atención a las adicciones, a personal que va a los centros de acogida de las personas sin hogar a atender allí, y hemos puesto en marcha salas de reducción de consumo de alcohol, donde se puede consumir dentro de los centros de acogida sin hogar, que han tenido mucho éxito y que estamos consiguiendo una reducción de alcohol en personas muy crónicas, en personas sin hogar, que nunca se lo habían planteado. Yo creo que eso también es otra de las acciones que también vamos a contar y que me parece que es muy interesante.
Y luego ya para terminar perdonadme que a lo mejor me alargo mucho con esto, pero también quería decir que los programas de atención en proximidad para la reducción del daño son muy importantes. También recibimos esta financiación y bueno, tenemos a equipos de calle en los diferentes distritos con diferentes también programas que contactan con los equipos de calle de Samo Social y bueno, pues trabajamos a pie de caña y en proximidad con personas que nunca llegaríamos a través de los centros de tratamiento. Beatriz, lo has ido deslizando durante la conversación. ¿Cómo participa la sociedad civil en el instituto y cuáles son las vías de colaboración? Bueno, pues yo diría que desde el principio de los años y desde el principio de todo. Es decir, nosotros llevamos 35 años colaborando, va en nuestro ADN, quiero decir, nosotros trabajamos con sociedad civil y con las entidades de tal forma que primero forman parte de la elaboración de nuestra estrategia, ¿vale? Eso es muy importante porque, bueno, pues todo lo que está en la estrategia es suya también, por eso lo llamamos el Instituto de Adicciones, porque no solamente, como decía yo, una subdirección, sino que forman parte todas las entidades. Muchas de las entidades incluso llevan contratos de servicios nuestros. Hay entidades que también tenemos a través de convenio de subvención. Sacamos una convocatoria de subvenciones en la que apoyamos a más de 30 entidades anualmente en proyectos de barrio y en proyectos de distritos que no llegaríamos nosotros nunca. Participan en nuestros grupos de trabajo cuando tenemos algún instrumento, algo que debatir, pero luego lo más importante es que también forman parte del Foro Técnico de Adicciones. El Foro Técnico de Adicciones es un organismo colegiado que tiene el Instituto de Adicciones que empezó desde el año 2014 como organismo y luego desde el 2017 como colegiado. Este organismo lo que hace es controlar el cumplimiento del plan de adicciones y luego funcionan 5 comisiones dentro del organismo que se van reuniendo con otras áreas del ayuntamiento y con diversas entidades y son las que van decidiendo pues, determinadas actuaciones que vamos haciendo y determinados protocolos. Y luego para terminar con los planes de reequilibrio territorial, bueno, pues siempre nos reunimos directamente con los... Acabamos ahora mismo de hacer un proyecto de Usera, por ejemplo, de un distrito de Madrid, sentados con las peticiones que nos hacían y los problemas, escuchando los problemas que nos contaban las organizaciones vecinales y sociales del distrito, de los 7 barrios. Y bueno, pues yo creo que eso es muy importante. Y bueno, pues yo creo que el instituto no sería nada sin esta colaboración. Porque lo consideramos, bueno, de una forma bilateral, no es algo que sea una mera colaboración. Hemos hablado de colaboración, de sensibilización, de prevención. Ahora vamos con las enseñanzas que se pueden compartir. Muchas ciudades de América Latina hay redes incipientes de atención a los consumos y adicciones. Desde tu experiencia, ¿cuáles son los principales retos que hay para articular la oferta institucional en una red especializada y qué consejos darías si algún ayuntamiento o comunidad pues, quiere poner en marcha un instituto similar? Me da mucho vértigo de decir que yo no soy nadie para dar consejos y menos con realidades que son, me imagino, completamente diferentes. Yo lo que puedo decir es la experiencia que tengo, porque llevo 33 años en el Instituto de Adicciones, con lo cual he visto el Instituto de Adicciones desde los orígenes y cómo ha ido creciendo, ¿no? Lo primero es tener claro lo que son las adicciones y lo que no son, ¿vale? Yo creo que es muy importante. Las adicciones no hay que olvidarse que es una enfermedad mental, que es algo que ocurre por una serie de factores biológicos, psicológicos, genéticos y con influencia también social. Y por lo tanto hay que dejar muy claro lo que no es, ¿vale? Yo creo que eso es muy importante porque si no, no nos aclaramos y cada uno va por su lado y además las personas que tienen adicciones se merecen que tengan un tratamiento biopsicosocial
dimensional, pero que no sea solo social ni solo sea sanitario, sino que abarque todo lo que es. Así que lo más importante es decir lo que son las adicciones y lo que no son. Es decir, no son un vicio, no es una conducta porque estás en determinado barrio, etcétera, etcétera. Eso es muy importante. ¿Por qué digo esto? Porque luego a partir de ahí tienes que ver qué recursos tienes y a lo que se dedica cada recurso y a lo que se puede dedicar cada recurso dependiendo de la competencia que tenga, ¿vale? Porque no todo el mundo puede hacer tratamiento, pero sí hay gente formada puede hacer prevención. Entonces yo siempre creo que hay que formar una red en que cada cual es importante en el lugar en el que ocupa, ¿no? Es decir, hay que conectar la prevención con el tratamiento y con la reinserción para que sea un todo y que todas las entidades sepan cuál es su labor y cuál es su función. Hay que formar mucho a las personas que se van a dedicar tanto a la prevención como al tratamiento como a la reinserción para que todos tengamos el mismo punto en común y trabajemos en red, ¿vale? Eso es muy importante, trabajar en red para poder conseguir sinergias para que no todo el mundo vaya por su lado, porque yo he visto que cuando tú tienes recursos deshilachados, al final los pacientes la otra y no saben en qué fase de tratamiento, ni dónde están, ni si están haciendo prevención, si un joven es de riesgo, si es de tratamiento, si es de reinserción. Entonces hay que ordenar todo mucho y escuchar mucho las necesidades de la gente, lo que decía. No todas las zonas tienen las mismas necesidades, los mismos consumos, hay que adaptar los determinados recursos a esas necesidades y sobre todo evaluar la eficacia y la eficiencia, porque el presupuesto no es ilimitado, los recursos no son ilimitados y hay que emplear los recursos en algo que realmente tú veas que es efectivo, que es eficiente, que consigue resultados y que consigue las metas que tú quieres alcanzar, ¿no? Eso es muy importante. Y yo diría también que es muy importante ir con este discurso a los políticos, porque cuando tienes que conseguir inversión para las adicciones, tienes que ir con un discurso elaborado, ajustado a las necesidades y sobre todo con el concepto de lo que es una adicción, ¿vale? Porque los políticos son las personas que más ideas estigmatizantes tienen de las adicciones, ¿vale? Eso es algo que además es labor nuestra, porque no tienen político por qué saber qué son las adicciones, pero sí nosotros tenemos la obligación de hablarle de sus necesidades y bueno, pues de alguna manera explicarles que si no invierten en determinados recursos, vamos a tener o se van a tener más problemas sociales, ¿no? Lo importante que es la mediación comunitaria, etcétera, etcétera, y luego los derechos que tienen las personas. Muchas personas piensan que consumir lo que hay que hacer es detener a la gente o directamente castigarla o obligarla a poner en tratamiento. Y eso es labor de una administración a la hora de plantear una inversión para una red de adicciones. Y yo diría también que es muy importante tener una estrategia, pero una estrategia que no sea un brindis al sol, sino una estrategia con un plan, con unos objetivos medibles, ajustados a la realidad y transparentes. Cuanto más informes de los resultados, aunque sean malos, más te van a creer y más van a creer en una red y en unos resultados de una red. Humildemente es lo que puedo o lo que he aprendido yo a lo largo de estos años. Pues Beatriz, vamos terminando. No sé si quieres apuntar algo a modo de conclusión. Bueno, pues a modo de conclusión, que a mí me parece, yo lo que quería apuntar es la oportunidad que se nos da como ciudad donde se celebra Río de este año de poder participar y bueno, pues agradecimiento y felicitar por el trabajo que hacen las entidades y bueno, pues espero encontrarnos allí y que podamos aprender mucho porque desde luego todos podemos aprender de todas las experiencias que se están dando en los diversos países y eso es muy importante. Agradecer. Pues muchísimas gracias, Beatriz Mesías Pérez, subdirectora general de Adicciones del Instituto de Adicciones de Madrid Salud, por participar en los podcasts de Riot y nos vemos en el 25 Seminario Iberoamericano sobre Drogas y Cooperación.